Hola a todos, en este video verán la ponencia de conservadurismo en la primera vuelta, que organizó la Asociación Peruana de Ateos en coordinación con la Humanist International. No se olviden de comentar, compartirlo y darle like. Disfrútenlo. Muy buenas tardes, mi nombre es Piero Galloso, soy miembro de la Asociación Peruana de Ateos, director de la Sociedad Secular Humanista del Perú y del Instituto de Estudios Transhumanistas. Agradezco a la Junta Directiva de la Asociación Peruana de Ateos y a la Humanist International por haberme dado la oportunidad de dar a conocer los resultados de lo que fue la campaña Voto Secular. Voto Secular fue un proyecto que tuvo por objeto el de identificar y dar a conocer a los actores conservadores que estaban postulando en las elecciones pasadas, al menos en la primera vuelta, la cual incluía aspirantes a la Presidencia de la República, al Parlamento Andino y al Congreso. Los resultados que se van a mostrar a continuación son producto del trabajo en equipo, trabajo que se llevó a cabo con otros activistas a los cuales voy a reconocer, me voy a dar la libertad de agradecerles públicamente. Un agradecimiento especial para Sebastián Torres Castañeda, Aldo Mendoza Galás y a Henry Llano Chilet, quienes hicieron también posible que se llevara a cabo este proyecto. La exposición del día de hoy está dividida en 5 partes. Es un café humanist, viene con el apoyo de la Humanist International, y la primera sección está referida, o va a estar dedicada a definir qué cosa es el conservadurismo. La segunda, vamos a explicar en qué consistió la campaña Voto Secular. La tercera y la cuarta parte, haremos un breve recuento de algunos episodios y traspiés que cometieron los postulantes conservadores que logramos identificar. Finalmente, en la quinta parte, haremos un análisis comparativo rápido de los planes de gobierno desde algunos criterios humanistas seculares. Empecemos definiendo qué cosa es el conservadurismo. Desde un enfoque dinámico de la realidad, es decir, que contempla el movimiento como parte de la realidad misma, algo que tiene además de sentido que es cierto, podríamos definir el conservadurismo como aquella posición o actitud de preservar algo de cualquier tipo de modificación, de cualquier tipo de cambio, ya sea un cambio que signifique algo beneficioso para el objeto que se intenta preservar o algo negativo, tanto progreso como regresión. Desde ese enfoque, cualquiera de nosotros puede ser un conservador o podría intentar conservar algo, pero esta es una definición bastante general, es una definición bastante amplia y no es la que al día de hoy nos atañe o sobre la que vamos a discutir. El conservadurismo al que nosotros nos referimos es el sistema de pensamiento como sistema filosófico que tiene incidencia directa en la sociedad, en la cultura y en la política. Como tal, el conservadurismo tiene sus orígenes en la contrailustración inglesa. Recordemos que la ilustración fue aquel momento de la historia en el cual el proyecto ilustrado propició una renovación académica y con esto impulsó una serie de revoluciones sociales, muy conocidas, de bastante impacto, como la Revolución Francesa y la independencia de las colonias del continente americano. La Ilustración tuvo como principales pilares la confianza en la razón, la superación de los mitos, cuestionó y criticó las instituciones sociales y políticas del viejo orden, propuso una visión de progreso que pueda ser universal y común a todas las sociedades. De misma forma, propuso también una visión naturalista en detrimento de una perspectiva religiosa. A estas ideas se les opusieron una serie de académicos, representantes del clero y personajes influyentes. A este movimiento se le conoce como la contrailustración, un intento por defender de manera acérrima y esgrimir una defensa férrea de las tradiciones, del viejo régimen, de las monarquías. Es en este contexto de crítica a la Ilustración que aparece el pensamiento conservador de la mano de Edmund Burke. Edmund Burke, el filósofo inglés conocido por su crítica a la Revolución Francesa, crítica que años posteriores devendría en la tesis de la continuidad, según la cual la Revolución Francesa es cuestionable no solo por el hecho, por cómo se llevó a cabo, sino también son igual de condenables y reprochables las ideas que la propiciaron. Recordemos, como se mencionó hace un instante, que las ideas que la propiciaron fueron las renovadas ideas de libertad que proponía la Ilustración, el pensamiento ilustrado. El conservadurismo, entonces, como sistema de pensamiento, en los años posteriores encuentra una base en la que germinar en la sociedad alemana y se manifiesta como el romanticismo alemán, pero
décadas posteriores, algunos siglos después, llegaría a su madurez como sistema de pensamiento con la obra de Michael Oakeshott, Russell Kirk y Sir Roger Scruton. De acuerdo al sociólogo Karl Mannheim, el conservadurismo puede ser o debe ser atendido a través de dos enfoques. Debemos considerar un conservadurismo reaccionario, radical, al cual Mannheim denomina como tradicionalismo, y que es un concepto sociológico general. Se trata de un atributo psicológico común a la especie humana que se traduce en el rechazo al cambio. Es el rechazo a todo lo nuevo por el solo hecho de ser nuevo y el abrazo de las tradiciones por ser antiguas, por ser comunes al individuo. Este es un tipo de conservadurismo reaccionario y reflexivo. Su contraparte es el sistema de pensamiento conservador moderno. Es un fenómeno que nace con la Ilustración. Se trata de una acción política que intenta preservar una estructura específica. Este es el conservadurismo que el día de hoy, o en este Café Humanist, nos atañe, y se trata pues del conservadurismo como aquella tendencia que intenta preservar lo que el conservador considera como funcional y que lo ubica en el seno de una estructura social determinada. Y que, dicho sea de paso, incluso a pesar de que pasa el tiempo, sigue considerándolo como una pieza clave para la convivencia, tal cual el conservador la concibe como correcta. Esto es fundamental, esta es la definición en base a la que vamos a trabajar. Este es el conservadurismo como sistema de pensamiento que se traduce en una acción política. Como propuesta, como sistema filosófico, el conservadurismo carga consigo todo un sistema de pensamiento que incluye una tesis ontológica, de qué está compuesta la realidad, y una tesis epistemológica. ¿Cómo es que accedemos a esta realidad? ¿Cómo accedemos a los objetos que componen la realidad? La ontología es el estudio filosófico de las propiedades generales de todas las cosas. Ahí existen ontologías naturalistas, según las cuales la realidad está compuesta únicamente de elementos materiales, y ontologías sobrenaturalistas, que incluyen elementos divinos, sobrenaturales y mágicos para definir o dar mayor sentido a la realidad. El conservadurismo puede abrazar cualquiera de las dos, tesis naturalista o la tesis sobrenaturalista. Es irrestricto en ese sentido. Lo que sí tienen en común cualquiera de las dos tesis que abraza el conservadurismo es que concibe la realidad como compuesta por objetos ordinarios. Hay toda una relación entre las formas de ver el mundo y el sistema de pensamiento conservador, principalmente entre la tesis ontológica y la tesis epistemológica. Vamos a ver a continuación cómo es que éstas se relacionan. El filósofo Daniel Corman desarrolló en su obra filosófica una ontología conservadora, la cual describe, o según esta tesis ontológica, que la realidad está compuesta por objetos ordinarios. Un objeto ordinario sería el que todas las cosas tienen la forma con la que nosotros accedemos a ella a través de nuestros sentidos. Las cosas son más o menos de la forma en que aparecen. Tal cual vemos un perro, un baúl o un árbol, como se nos presentan, esa es la verdadera forma que tienen los objetos. No existen objetos extraordinarios. De acuerdo a Corman, esto quiere decir que no hay objetos que parezcan ser algo y que no sean lo que ante nosotros se presenta como tal. Entonces, si yo veo un perro, tiene que necesariamente ser un perro, porque se nos está presentando de esa forma. Esta es la ontología, la tesis ontológica del conservador. Veamos cuál es la tesis epistemológica del conservadurismo. Para poderla hallar, leamos esta cita de Michael Oakeshott, filósofo conservador conocido, y esta cita es bastante popular. Dice: ser conservador consiste en preferir lo familiar a lo desconocido. Esta cita es súper importante porque lo cotidiano, aquello que te es común, es lo que el conservador va a preferir por sobre lo no probado, por sobre el misterio, como él mismo dice en su cita. Si citamos también al conservador peruano Miklos Lukács, para él el conservadurismo no es una ideología, se trata de una actitud predominantemente empirista. Ambas definiciones se complementan y podemos pues concluir que la epistemología del conservador depende mucho de la intuición, de lo sensible, de cómo accedemos a la realidad sino a través de nuestros sentidos. Esta es la manera en que se conjugan las dos tesis.
Por un lado, si la realidad está compuesta de objetos ordinarios y nosotros los reconocemos como tales a través de la intuición, la forma de ver el mundo conservador será aquella en la que la realidad está compuesta de objetos ordinarios que son intuitivamente reconocibles. Esto es fundamental, porque esto nos va a dar mayor sentido de por qué el conservador actúa de cierta manera. ¿Qué pasa con la realidad? Ocurre que la realidad es compleja y en muchas ocasiones es incluso contraintuitiva. Si bien la intuición fue una estrategia bastante útil para abordar una serie de problemas, cuando intentamos conocer la realidad de manera más objetiva e informarnos para tomar decisiones más concienzudas, nos damos cuenta con que la intuición como tal no basta. No es la única estrategia epistemológica de la que requerimos para tomar decisiones informadas. Si queremos conocer la realidad, primero tenemos que recordar que en los años posteriores o durante la Ilustración hubo una contienda epistemológica entre los racionalistas radicales y los empiristas radicales. ¿Cuál era la principal fuente de conocimiento? ¿Cuál era la principal? ¿Cuál debía primar? Esto se resolvió en los años posteriores conforme se desarrolló la epistemología como disciplina, en lo que Mario Bunge denominó muchos años después de que se ha resuelto como racioempirismo. Ocurre que la ciencia hace uso tanto de la razón como de la evidencia empírica para poder conocer la realidad. Es a través de esta conjugación de estrategias epistemológicas que podremos nosotros conocer elementos que a simple vista no podríamos, a los que no podríamos tener acceso a través de nuestros sentidos, como los átomos o los quarks. Veamos el siguiente ejemplo. En esta imagen, lo primero que nuestros sentidos nos proponen que hay es un conjunto de árboles. Intuitivamente podemos decir que hay un bosque. Pero cuando analizamos el fenómeno de manera más detenida, con otras estrategias epistemológicas, aplicamos el método científico para estudiar las nuevas técnicas de conocimiento para saber qué hay en realidad, lo que podemos notar es que no se trata de una multitud de individuos, sino de un único gran organismo que se presenta ante nosotros como si fuera un bosque. En lo que aparentan ser árboles, en realidad son parte de un mismo organismo que están conectados bajo tierra, que comparten un mismo código genético. A este organismo se le llamó Pando. Veamos la relación entre ontología y epistemología conservadora. Esta nos dice que la realidad está compuesta por objetos ordinarios, a los cuales tenemos acceso a través de nuestra intuición. El conservadurismo como actitud política va a intentar conservar, intentar preservar, rescatar estos objetos ordinarios, los cuales para ellos resultan familiares, cotidianos y útiles. El ejemplo anterior lo brindó Luis de Rosset como un cuestionamiento, una crítica al sistema ontológico conservador, y dejó en evidencia pues que efectivamente un conservador no intenta conocer la realidad. Un conservador lo único que busca es mantener aquello que le resulta cotidiano, que le resulta ordinario a través de los sentidos. Es predominantemente intuitiva su forma de conocer la realidad, por lo tanto no busca saber la verdad, no busca entender diferentes fenómenos sociales, naturales. Y este es el problema principal del conservadurismo, que como su nombre mismo lo denomina, lo incluye, el conservador trata de preservar algo. Este algo pueden ser creencias, objetos, actividades culturales, órdenes sociales e instituciones sociales. En sociología todo esto, que es preservado, transmitido de generación en generación, se denomina como tradición. El problema con la forma de ver el mundo de manera conservadora no solo es que mutila la realidad, la comprensión de la realidad que podamos tener, sino cuando esta intención de preservar algo se junta con creencias sobrenaturales. ¿Qué pasa cuando lo que intentan conservar son creencias, instituciones sociales, actividades culturales de origen sobrenatural, de origen divino? Este es el verdadero problema, más allá del conservador naturalista, el cual en principio podría superar aquella perspectiva parcializada, mutilada, con un poco más con una profundización mayor
en epistemología y en otras disciplinas, ¿no? El conservador que intenta rescatar algo de origen sobrenatural es el que al día de hoy principalmente nos lleva a reunirnos para conversar sobre su influencia en nuestro país. Y ocurre pues que este tipo de conservadurismo se conoce como conservadurismo doctrinal. El conservadurismo doctrinal o religioso es la tendencia a tratar los textos, enseñanzas, tradiciones religiosas como si fuesen verdaderas, como si tuvieran autoridad por el solo hecho de ser de origen divino, y que no requieren de ningún tipo de interpretación humana o muy poca interpretación humana. ¿Cómo se manifiesta este conservadurismo religioso? A través de dos formas, el fundamentalismo y el integrismo. El fundamentalismo es la tendencia a leer de manera literal los textos sagrados y llevar a cabo pues el plan o las enseñanzas tal cual están redactadas en sus diferentes fuentes de origen religioso. El integrismo, por su parte, es la búsqueda de soluciones a problemas sociales a través del rescate de dogmas y enseñanzas de carácter también religioso. ¿Qué pasa con el caso latinoamericano y específicamente el caso peruano? Ocurre que nuestro sector conservador es predominantemente religioso, es doctrinal, tiene alianzas muy fuertes con la cosmovisión cristiana específicamente. Y en Perú existen una gran cantidad de instituciones, de organizaciones, grupos de activismo y personajes influyentes que tratan de servir a esta agenda, tratan de colocar sus principios cristianos dentro de la agenda política e influenciar de esa manera o seguir teniendo influencia sobre el desarrollo de la sociedad. Intentan conservar sus creencias traducidas en instituciones sociales y políticas. Algunas de estas instituciones pueden ser eclesiales, como el Opus Dei, una de las órdenes con más poder acá en Perú. Es definitivamente de gran influencia en la clase alta acomodada peruana. El Sodalicio de Vida Cristiana, el cual, pese a los cuestionamientos, a las críticas y denuncias en contra del anterior líder y su cúpula, acusaciones que incluían abuso sexual, no solo abuso psicológico, sino también abuso sexual. Esta organización, dicho sea de paso, quienes perpetraron aquellas acciones siguen sin purgar condena. Figari, el fundador, está todavía resguardado de alguna manera en el Vaticano, no da cara, pese a las acusaciones que existen en su contra en diferentes libros, artículos y testimonios. Bueno, el Sodalicio de Vida Cristiana es otra de estas organizaciones e instituciones eclesiales bastante influyentes, posicionado también en un sector de la clase A, B de la sociedad peruana. Y por último, el Concilio Nacional Evangélico, que reúne diferentes iglesias no católicas. Otras son las instituciones educativas, como la Universidad San Ignacio de Loyola, que tiene un fuerte enclave e influencia del Opus Dei, la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, la Universidad de Piura, que pertenece al Opus Dei, medios de prensa como la infame Willax, en cuya planilla está uno de los principales personajes conservadores del Perú y más mediáticos, Philip Butters, el portal Así Prensa y el portal La Abeja, que también ha tenido algunas acusaciones de estar atacando y persiguiendo a quienes han denunciado, a aquellos que se han atrevido a alzar su voz de protesta y denunciar las irregularidades de algunas organizaciones como el Sodalicio. La Abeja además se define a sí misma como conservador y es un portal para el trabajo de personajes como Agustín Laje o Pablo Muñoz o incluso Nicolás Márquez a nuestro país. Por último, las movilizaciones y plataformas virtuales. Con Mis hijos no te metas, que fue una reacción directa a la enseñanza con enfoque de género que se estaba dictando en los colegios. El portal Parejas Reales, que fue una reacción, una crítica al proyecto de ley, al intento de legalizar el matrimonio igualitario en nuestro país. Un portal en el que suben fotos de parejas heterosexuales intentando pues hacer recordar que desde su perspectiva ese es el tipo de pareja de familia natural, la única que debe por lo tanto ser
preservada. Recordemos el pensamiento conservador, que intenta preservar aquello que le es cotidiano. No le interesa conocer en qué consiste o cómo funciona la sociedad o la realidad. No, intenta preservar aquello que le resulta cotidiano. Y para ellos la pareja heterosexual es la única porque, de acuerdo a sus tradiciones, haya sustento en las enseñanzas bíblicas. Por último, Marcha por la Vida, una movilización masiva en el Perú, que fue también una crítica, un rechazo a los intentos por despenalizar el aborto. Estos son los actores del conservadurismo peruano en materia civil, social. Vamos a recordar por qué el pensamiento conservador puede ser peligroso. El pensamiento conservador, de acuerdo a lo que se definió, cómo se definió antes, es aquella tendencia a preservar lo que de acuerdo a una perspectiva resulta funcional y que pese al cambio que pueda haber al paso del tiempo, se mantiene útil y además sirve para la convivencia, permite la convivencia de una sociedad. Aquello que se trata de preservar entonces puede ser una creencia, puede ser una institución social, una actividad cultural, y en el caso del conservadurismo religioso tiene un origen divino, un origen sobrenatural. Es en este marco, pues con tantos actores conservadores, con alianzas fuertes con la Iglesia, con diferentes grupos religiosos, que la Asociación Peruana de Ateos, en cumplimiento de su labor, intentando luchar por la consecución de un Estado laico, lanzó y diseñó la campaña Voto Secular. Voto Secular tuvo por objetivos el generar un voto más informado de la sociedad, poner en evidencia cuáles eran algunas de las propuestas y tendencias que tenían los postulantes y que podían poner en peligro el progreso del país. Los objetivos específicos eran identificar agentes radicales dentro de los grupos reaccionarios y clasificar a los actores conservadores. Para ello se diseñó el indicador Semáforo Conservador, una iniciativa que distinguía 4 niveles de conservadurismo. Pudimos clasificarlos de esta manera: cada nivel tenía un color asociado. El asociado al conservador camuflado era el amarillo. El conservador camuflado lo definimos como aquella persona que no explica por qué se opone a ciertos cambios. Intenta evadir ese tipo de preguntas, pero cuando está acorralado y tiene que ofrecer una opinión, suele responder que prefiere que ese tipo de problemas se aborden después, que no es prioridad, que no es el momento, existen otros problemas más importantes. Esa es la visión del conservador camuflado. El conservador visible, nosotros lo identificamos con el color naranja, es aquel que muestra abiertamente su posición de rechazo a ciertas políticas progresistas. Pueden preguntarle y no tiene ningún problema, pero no es, digamos, su discurso principal. El conservador militante asociado al color rojo es aquel que sí es un activista conservador religioso que usa incluso el discurso clásico de estos grupos. Descalificar a través de términos como progre, libertino, abortero, globalista, y definitivamente guía su posición en base a criterios religiosos y tradicionalistas. Por último, el conservador radical es aquel que no solo se muestra en contra, no solo es un activista que usa el discurso, usa el lenguaje y que es su prioridad, como lo es con el conservador militante. El conservador radical recurre al discurso de odio, es aquel que polariza, que manipula el discurso para generar bandos en la sociedad y crear prácticamente una idea de buenos contra malos. Nosotros conservadores intentando defender los principios de la fe, aquellos asociados a las revelaciones divinas, que hay que conservar lo que ha permitido el desarrollo de la sociedad, frente a los que quieren destruirla, a la debacle. Recordemos que la crítica de Edmund Burke a la Revolución Francesa giró en torno a cómo se desarrolló y a que una revolución es destructiva. Es lo que al día de hoy los nuevos conservadores suelen constantemente volver a asociar al progresismo. Dicen, el progresismo no quiere cambiar nada, quiere destruir lo que para nosotros es funcional, lo que para nosotros es obvio, es connatural de alguna manera. Estos son los 4 niveles de conservadurismo que hemos podido identificar y que se publicaron, como pueden ver en este gráfico, cada uno identificando a la persona con el color y el rótulo al cual estaban incluidos. Otro de los
de los indicadores fue la evaluación de planes de gobierno. Se escogieron 10 ítems que están vinculados a las causas del humanismo secular. Los ítems eran políticas LGBT, que están relacionadas a derechos para la comunidad LGBT, protección, cualquiera que esté asociado a su bienestar. Y desplegamos un segundo ítem que, si bien podría haber estado incluido en el primero, que es matrimonio igualitario, lo separamos porque el matrimonio igualitario es una propuesta que en las últimas elecciones algunos partidos políticos podían no incluir dentro de sus propuestas, pese a estar a favor de ciertos derechos para la comunidad LGBT. Nos pareció entonces importante visibilizarlo como un ítem aparte. Tercer ítem, aborto, es decir, el derecho, la despenalización del aborto. Cuarto ítem, eutanasia. Quinto, legalización de la marihuana. Sexto, la igualdad de género, ya sea enseñanza con enfoque de género o políticas con enfoque de género. Organismos genéticamente modificados, el Estado laico, la separación del Estado de la Iglesia. El noveno ítem, cuarta revolución industrial. Verificamos si las propuestas de los planes de gobierno incluían o no algunas políticas, incluían en sus políticas o soluciones tecnologías de la cuarta revolución industrial, como inteligencia artificial, blockchain, ingeniería genética o similares. El décimo ítem, ciencia y tecnología, enfocado en el sistema de CTI peruano o proponer algún ministerio de ciencia u otras instituciones para mejorar la producción científica y el desarrollo tecnológico del país. Veamos entonces algunos de los personajes conservadores que identificamos que no fueron elegidos. Comenzamos con Ricardo Belmont Cassinelli, un conocido personaje polémico, ha sido alcalde de Lima, dueño del canal RBC. Logramos identificar tanto en estas elecciones como en los anteriores años algunos comentarios de carácter homofóbico en contra de la libertad sexual y contra los derechos reproductivos. Estaba postulando por el partido Unión por el Perú, iba por el número 1 y fue bastante votado, tuvo bastante alcance, pero el partido no pasó la valla, por lo que no accedió a una curul. En este video lo que el señor Belmont está comentando es lo atractivo que resultaba en algún momento de la historia, pues el enamorarse y tener como pareja una mujer virgen. Hace todo un comentario bastante medieval sobre la importancia de la virginidad, que definitivamente va en contra, ¿no?, de la liberación femenina por la que se ha estado luchando en los últimos años. Otro de los momentos desafortunados fue este video, lamentablemente no se escucha, pero le explicando también de qué va. El señor Belmont menciona, se indigna porque en el comercio, en el diario El Comercio, salió en primera plana un activista LGBT peruano bastante conocido que estaba con su pareja, narrando un poco cómo es que tuvo que irse a otro país para poder tener una vida junto a su pareja. Un comentario desafortunado que está vinculado a esta otra cita que logramos encontrar, según la cual para el señor Belmont existe una dictadura, o podríamos caer en una dictadura en las manos del poder gay, dice, que quieren pues legalizar el aborto y que intentan manipular a la gente con la ideología de género. El segundo identificado es Jorry Wharton. Jorry Wharton, postulante al Congreso por Renovación Popular, tuvo algunos comentarios en contra de la libertad sexual y en contra del enfoque de género. En uno de sus portales de noticias criticó la ideología de género porque es un intento por hipersexualizar y adoctrinar a los niños. Comentarios terribles que se hizo popular, dicho sea de paso también, el señor Wharton, a propósito de este encuentro que tuvo con Sigrid Bazán, con la candidata de Juntos por el Perú. Un momento en el que se muestra en contra del aborto y además cita el hecho de que la mayoría de la población peruana es cristiana y por ello se acogen al quinto mandamiento: no matarás. Un ejemplo triste, una actitud netamente conservadora que deja en evidencia pues cómo el conservador realmente no intenta resolver el problema porque ni siquiera busca comprender la problemática. Lo único que le interesa es salvar el dogma, en este caso sus creencias religiosas, y con ello se sienten satisfechos. Otro personaje fue Frank Kirkleck,
quien fue asesor también del pastor Rojas cuando éste estuvo en el Congreso. Sus comentarios homofóbicos contra la libertad sexual, contra los derechos reproductivos, y también fue acusado de transfobia, como en este episodio. Mientras el pastor Rosas fue congresista, no se aprobó en el Congreso ninguna de las nefastas leyes que ustedes promueven, como el matrimonio gay, la identidad de género, el aborto, etc. En ese sentido, el pastor hizo una excelente labor bloqueando todas las iniciativas que ustedes querían promover. Y yo, de llegar al Congreso, voy a hacer lo mismo. Voy a evitar que todas sus políticas sean aprobadas, porque vamos a defender la vida y vamos a defender la familia desde el Congreso con Renovación Popular. Un enfoque definitivamente abierto, una crítica directa a todo el sistema, toda la intención progresista, todas las políticas que buscan una mayor igualdad, mayor acceso a derechos, a ciertos beneficios sociales. Definitivamente sus palabras lo dicen por sí mismo, se describe, fue rotulado por ello como un conservador radical, y en esa misma entrevista pues llamó por su nombre de pila a la candidata Gaela, se escudó en la idea de la honestidad, que debo llamarla por su nombre, dando una clara muestra pues de su intención de zaherir, de humillar y de generar polémica. Por esto fue acusado de transfobia. El jurado no llegó a resolver. Rafael López Aliaga, candidato a la presidencia de la República. ¿Qué se puede decir? El señor es miembro del Opus Dei, tiene una empresa, Perú Rails, es uno de los principales activistas. Les recomiendo, para conocer más sobre él, aunque ya es bastante sabido sus desaciertos, el artículo escrito por el miembro de la Asociación Peruana de Ateos, Mario Ariján, en el portal Mano Alzada, titulado Aborto, Machismo y Misoginia. Una recopilación de los comentarios tristes que este señor expuso, dijo durante la campaña. Acá tenemos uno de esos momentos. Por ejemplo, que no se meta en las guías, pues que a los niños de 4 o 5 años, la ideología de género que sí está en la currícula, pues yo tengo colegios, sé lo que está dando el Estado. Hay guías educativas donde a un niño de 4 años le hacen hacer dinámicas, ¿no? De besar un niño a otro niño, o disfrazar a un niño de niña, ¿no? Entonces vestirlo como niña. Comentarios que fueron desmentidos después por el Ministerio de Educación. Eso no está en la currícula. Esto fue criticado también por organizaciones civiles. En otro momento también, el señor López Aliaga, durante las elecciones hubo una coyuntura con respecto a una ciudadana peruana, Ana Estrada, que estaba solicitando el tener acceso a una muerte digna, derecho a la eutanasia. Estas fueron las palabras desafortunadas del señor para referirse a ella y su caso particular. Lamentable, ¿qué podemos decir? Una falta total de empatía, una falta o una incapacidad de intentar conocer la realidad, de preocuparse por casos particulares. Esto es consecuencia del pensamiento conservador. ¿Cuál es la peligrosidad del pensamiento conservador? Que en su afán por preservar algo que les parece intuitivamente correcto, que es funcional desde su perspectiva, lamentablemente con esa visión mutilada terminan pues por invisibilizar a algunas poblaciones y afectar problemas que pueden no estar generalizados, pero que de todas maneras incumben y tienen efectos negativos sobre muchas personas. Otro personaje desafortunado también en sus comentarios fue Johnny Lescano, candidato a la presidencia de la República por Acción Popular. Los niños que no quieran ser cuidados por las mamás, porque las mamás han sufrido violación y todo lo demás, pasen al cuidado del Estado. Es decir, si una persona es agredida sexualmente y violentada en sus derechos, a ese ser humano, que obviamente no quiere la mamá porque es producto de una experiencia terrible, el Estado se haga cargo de él. Falta de empatía. El señor, recordemos que cuando fue congresista,
propuso un proyecto de ley para prohibir la pornografía. Bueno, ¿qué podemos decir? Cada personaje se desdibuja a sí mismo. Neldy Mendoza, también candidata a la vicepresidencia por Renovación Popular, una definitivamente un exponente del conservadurismo más radical. Veamos pues cuáles fueron los comentarios que salieron a la luz durante las elecciones y que no dijo durante esos meses. Eran de épocas posteriores, pero que muestran cuál es su forma de ver el mundo, ¿no? No enseñe a sus hijas que la maternidad es lo más despreciable, porque si usted enseña que lo que menos importa es ser madre, sino más bien ser profesional, ganar plata y nunca lavar los platos, usted se estará convirtiendo en una abuela terrorista de sus nietos. Una abuela terrorista de sus nietos. Ay, una visión bastante retrógrada que pues se enfrenta directamente a todos los intentos por superar estereotipos, por superar roles de género que no tienen por qué ser asignados a uno u otro. Una visión bastante medieval, lamentable. Esto incluso fue tan polémico que le costó un conflicto con López Aliaga en el interior del partido. Dicho desacuerdo, no sabemos si fue algo únicamente mediático para evitar perder votos o si realmente ocurrió una decisión. Por lo que podemos ver también el señor López Aliaga, por su forma de expresarse, su perspectiva, definitivamente había cierta comunión en sus perspectivas, ¿no? Veamos ahora algunos de los conservadores que fueron elegidos. Comenzamos con la señorita Adriana Tudela. Ella tuvo algunos comentarios contra la libertad sexual, contra los derechos reproductivos. Nos enfocaremos a continuación principalmente en aquellos contra los derechos reproductivos. La señorita Adriana Tudela, postulada por el partido Avanza País de Hernando de Soto. Ella es hija de Francisco Tudela y fue asesora también de Pedro Laechea, uno de los representantes de las corrientes Con mis hijos no te metas, defensores de la vida. Veamos pues qué ocurrió. Uno de sus comentarios que rescatamos en esta página Mano Alzada es que definitivamente ella está en contra del aborto, incluso en casos de violación. Veamos este video, una entrevista que tuvo con la señorita Úrsula Castrat. Yo aborté hace 9 años un hijo de Íñigo Olaechea, nieto de Pedro Olaechea, quien tú asesoraste y trabajaste con él ahorita en el Congreso. Y bueno, sé que es una familia recontra allegada a ti. Prácticamente mi caso fue un caso muy particular porque yo sí quería tenerlo y él no. Y su papá prácticamente lo obligó a que no lo tuviéramos. Y le mintieron a la tía y fue todo un drama. ¿Qué crees que es lo correcto en estos tipos de casos como este o en las violaciones? Mira, Úrsula, yo no he venido a esta entrevista a hablar de cosas tuyas personales y de cosas que yo francamente no conozco. He venido acá a hablar de mis ideas y de mis propuestas y de posturas que yo tengo políticas, sí, pero estamos hablando y no hablar de casos particulares, así que no es el tipo de entrevista que yo quiero dar. Ni de violaciones. ¿Ni de violaciones? Sí, yo estoy señalando que creo que estoy en contra. Yo creo que hay vidas de la concepción. Y he señalado en diversas entrevistas que estoy en contra del aborto, incluso en casos de violación, lo cual no quiere decir que yo pretenda minimizar el drama por el que atraviesan las personas que han sufrido una violación y que han resultado embarazadas como producto de esa violación. Sin embargo, creo que los esfuerzos del Estado deben estar enfocados en prevenir las causas de esas violaciones. Bueno, una clara muestra de cuál es su sistema de pensamiento, ¿no? Una vez más, no importa, no interesa conocer la realidad, tratar de resolver los problemas, únicamente conservar un sistema moral que tiene pues un origen divino, una perspectiva de la realidad mutilada que parte únicamente de la intuición, una asociación ahí un tanto equivocada, ¿no? Otro personaje fue Rosángela Barbarán, candidata por Fuerza Popular. Sus comentarios son de misma índole contra la libertad sexual, contra los derechos reproductivos. En este video, en el que ella era postulante al Congreso el año 2020, iba por el número 30 en Fuerza Popular, esta entrevista con Giovanna Caxia, otra
miembro representativa del conservadurismo religioso en el país. ¿Tú qué opinas sobre el enfoque género? Mira, sin duda considero que el enfoque de género en nuestro país es una trampa. Es un término falso que se ha utilizado para intentar contarnos una historia distinta a la que nosotros apostamos como fuerza popular. Muy clara su posición. Roselia Muruz, ella fue rotulada como una conservadora visible, postulaba al Congreso por Avanza País. Se mostró en contra del enfoque de género, pero es un caso bastante particular porque realmente no tenía idea ni siquiera de lo que estaba hablando. Vamos a ver el video. Esta fue una entrevista el año también 2020, cuando ella estaba postulando por el partido Contigo. Por ejemplo, ¿no? En el tema de la ideología de género, nosotros creemos en la igualdad de todas las personas. ¿A qué te refieres con ideología? Con el tema de la ideología de la identidad de género, ¿de acuerdo? ¿No? Que todos los seres humanos somos iguales. Ahora, de que eso se pueda educar, que haya una educación sexual desde el colegio, nosotros no lo aprobamos, consideramos que eso tiene que venir desde casa. Luego, durante estas elecciones, se disculpó, dijo que había cometido efectivamente un error, que confundió términos, pero aún así apostó porque, ya que somos un país conservador, no debíamos tratar de desafiar esa visión mayoritaria del país, enseñando a los niños sobre temas que ella consideraba delicados. Una conservadora visible, se oponía sin saber por qué, pero luego se ratificó y dijo que no era el momento. El señor Nando Guerra también es bastante risible, postuló por Fuerza Popular. En algún momento, cuando fue candidato a años anteriores, se había mostrado a favor de la unión civil. Y pues en estas últimas elecciones, a partir del 2016, se desdijo, se propuso a sí mismo como un defensor de la familia, que lo habían obligado en el anterior partido a mostrarse a favor, de la unión civil, pero a partir del año 2016, ya cuando estaba independiente o en coqueteos con Fuerza Popular, como es ahora, ya que ha sido su postulante y dicho sea de paso, ha accedido, se muestra definitivamente en contra, es un defensor de la familia y de la vida. Rótulos bastante comunes para el conservador doctrinario o religioso, ¿no? Ellos, desde su perspectiva de la realidad, se nombran a sí mismos como defensores de la familia natural y providas, cuando en realidad intentan recortar muchos derechos a otras poblaciones y grupos de la sociedad. La señora Milagros Aguayo, también una de las pastoras principales de Agua Viva. Milagros Aguayo postuló por Renovación Popular con el número 1, está dentro del Congreso, va a representar a un sector de la población en los próximos 5 años, y sus comentarios homofóbicos pues fueron detectados alguna vez en el portal Ojo al Piojo, en los cuales asociaba la homosexualidad a trastornos psicológicos, a trastornos mentales, a familias disfuncionales, toda una perspectiva pues que carece de sentido, que las investigaciones más recientes han terminado por al menos restarle cierta validez, y que son defendidas por esta señora, por esta comunidad conservadora, desde sus diferentes instituciones y centros. Ella tiene un instituto de investigación sobre esta materia. No menos importante y bastante reciente, el caso del señor Guillermo Bermejo, que postula por Perú Libre. Algo que deja mucho que desear en este audio. Vamos a escuchar cómo se refiere a algunas políticas progresistas. Clásico del conservador. Hay prioridades y definitivamente el progreso social, los derechos de las minorías, es lo último que se debe ver. Ahora, planes de gobierno, el análisis que se llevó a cabo de los planes de gobierno.
Escogimos 8 partidos, algunos de los más representativos. Cuando intentamos hacer el análisis, Avanza País no tenía plan de gobierno, por lo que fue descartado. Acción Popular fue el primero en ser evaluado. Los criterios de progreso con los que cumplían fueron solo uno de 10, aquel referido a la igualdad de género. Proponían desarrollar políticas para mitigar todo tipo de violencia familiar, violencia de género incluido. Curioso, siendo el señor habiendo sido acusado por acoso. Bueno. Segundo caso, el de Victoria Nacional, nos sorprendió porque su plan de gobierno cumplía con 6 de los 10 criterios de progreso. Se enfocó en la reducción de desigualdad de la comunidad LGBT, en aprobar la ley de matrimonio igualitario, en disminuir las brechas de género en ciencia, tecnología y políticas. También incluía el desarrollo de biogenética, así como promoción de empresas que incluyen tecnologías avanzadas, blockchain, biotecnologías, inteligencia artificial, y proponía que el CONCITEC sea parte de un nuevo ministerio, el Ministerio de Planeamiento y Desarrollo Territorial. Renovación Popular cumplía con 2 de los 10 criterios de progreso que habían sido asignados por el equipo. Uno de ellos era el de la igualdad de género, tratar de disminuir la discriminación y los obstáculos que existían para que accedan tanto hombres o mujeres a diferentes puestos, así como también mejorar la infraestructura tecnológica de algunas instituciones y garantizar el acceso a Internet a la población. Sus políticas relacionadas a ciencia y tecnología. Fuerza Popular cumplía con 2 criterios de progreso. Incluía el de los derechos de la comunidad LGBT, pero de manera indirecta, ya que se enfocaba principalmente en la desigualdad social, dentro de la que incluía poblaciones vulnerables como las comunidades indígenas, campesinas y la comunidad LGBT. Por otro lado, también proponía de manera directa resolver los problemas de violencia de género y brechas en las oportunidades laborales. Juntos por el Perú cumplía con 6 de los 10 ítems de progreso. El primero era pues que en la nueva constitución que proponían redactar se iban a incluir políticas LGBT y de que se garantice la defensa de la población LGBT, así como de identidad de género. También cumplía o estaban a favor de la ley de matrimonio igualitario, a favor de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas como una estrategia para eliminar el embarazo infantil forzado, y una presentación de ley de igualdad de género. Otro ítem que también cumplían era la del Estado laico. Fue uno de los pocos planes de gobierno que propuso revisar las cuentas, que las iglesias evangélicas, que en muchas ocasiones son simplemente negocios, rindan cuentas al Estado. Y de su sexto punto hay un incremento de la investigación, del financiamiento en investigación y becas para el CONCITEC. Podemos Perú también sorprendió con el cumplimiento de 5 de los criterios de progreso. Proponía una mesa de diálogo en la cual se discutan pues nuevas políticas para evitar la desigualdad y la discriminación a personas LGBT. También proponía que exista un padrón de abusadores utilizando tecnología blockchain. Esto está dentro de lo que es igualdad de género. Además, proponía la creación de un Centro Nacional de Biotecnología, cumpliendo con organismos genéticamente modificados. Usar el blockchain era incluido entre sus políticas, por lo que también contemplamos que cumplía con el uso de tecnologías de la cuarta revolución industrial. Y finalmente proponía crear la Lima Institute of Technology, nuestro propio MIT. Curioso, ¿no? El Partido Morado cumplía con 6 de los 10 criterios de progreso, proponía reconocer a las parejas del mismo sexo de manera legal, también estaba a favor de la despenalización del aborto, la reducción de la desigualdad a través de políticas humanistas, y se mostraba a favor de la separación del Estado de la Iglesia, algo también importante que se vio muy poco en los otros planes de gobierno. Políticas que incluyan tecnologías de la cuarta revolución industrial, así como promover la ciencia y tecnología. Estos han sido los resultados de la campaña Voto Secular. Debemos tener en cuenta que muy pocos partidos se preocupaban por los criterios de progreso, lo cual es bastante preocupante. Muchos actores políticos que van a tener poder en los próximos 5 años han tenido también comentarios desafortunados sobre algunas de estas políticas. El conservadurismo como sistema de pensamiento es no solo cuestionable, sino también puede resultar perjudicial
porque como vimos intentan preservar un dogma, no interesa desde su ontología, su tesis epistemológica, el cómo conciben la realidad, cómo piensan. No importa conocer la realidad, no importa entender problemas sociales para resolverlos. Lo único que interesa son salvaguardar dogmas, creencias e instituciones sociales que están vinculados a sus tradiciones religiosas, a sus tradiciones sobrenaturales. Ese es el problema del conservadurismo doctrinal, porque en esa visión mutilada de la realidad puede restar importancia a algunos problemas, puede quitar derechos a algunas poblaciones y evitar pues el progreso de la sociedad en general, anclándonos a todos en un estado pasado desde una perspectiva no solo mística, sino religiosa, que de todas formas o a todas vistas en los países más desarrollados han sido superados. Quiero agradecer una vez más a la Asociación Peruana de Ateos, a su junta directiva, a Sebastián Torres Castañeda, Aldo Mendoza Galaz, a Henry Llanos Chilet, quienes formaron parte del equipo de trabajo e hicieron posible que estos resultados el día de hoy sean expuestos. Gracias por haber visto el video. No te olvides de suscribirte, darle like y compartirlo para más contenido sobre ciencia, filosofía y tecnología desde un enfoque humanista secular. Hasta la próxima.